Muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde la Sultana del Oeste a nuestra gran familia EPC en Puerto Rico y a la familia extendida. Un saludo y un abrazo de su servidor, Abraham Montes Vélez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en Mayagüez. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos. Buenos días, queridos hermanos. Le habla el reverendo Francisco Ariel Toro, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Añasco, y hoy, Viernes Santo, queremos participar conjuntamente con ustedes de este culto, y le pedimos al Señor que la gracia y la paz de Él esté con ustedes. Así que un saludo afable y cariñoso desde Añasco, Puerto Rico. Muy buenos días tengan todos, que el Señor nos bendiga. Hoy es Viernes Santo, conmemoramos el día en que Jesús entregó su vida por nosotros y le queremos dar la más cordial bienvenida a este servicio de adoración para la gloria y honra de nuestro Señor, que hemos titulado La Hora del Desamparo. Estaremos reflexionando durante este servicio desde la perspectiva de la cuarta palabra según nuestra tradición reformada. Así que le invito para que usted comparta con nosotros este tiempo de adoración al Señor. Recordamos también que ya acercándonos al Domingo de Resurrección, este próximo domingo, volvemos a transmitir nuestro servicio a través de este mismo medio a las 10:30 de la mañana. Y tome nota, los padres, por favor, continuaremos con la sección de Presbi Hora Infantil durante este tiempo, mientras así se disponga. Nos preparamos para adorar al Señor. Les invito a hacerlo en espíritu y en verdad. Participemos ahora de la salutación. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
esta hora les invitamos a reflexionar juntos en el encuentro con el Calvario. Lo hacemos de manera alternada. Nos acercamos hoy al Monte Calvario con nuestros ojos del alma. Miramos al Señor sacrificado por nuestros pecados. Escuchemos su voz vibrante y abrámosle en sincera reflexión nuestros corazones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra del perdón. Gracias damos a Dios porque más allá del martirio de la cruz, pensó en nosotros y nos concedió su inmerecido perdón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de la promesa. Demos gracias a Dios porque con la sangre de su único Hijo nos ha comprado la entrada a su presencia eterna. Y así tenemos firmemente asegurada nuestra salvación. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esta es la palabra del pacto. Desde el sitial glorioso de la cruz, el Señor nos hizo miembros de la familia de la fe. Pidamos fuerzas para mantener firme la unidad del cuerpo de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra del total desamparo. Nos habla del inexplicable dolor implícito en la soledad del Calvario. Allí nuestro Señor se hizo culpable por nosotros y aceptó el castigo que todos merecíamos. Demos gracias porque ese fatal abandono nos permite gozar de su constante y fiel presencia. Sed tengo. Esta es la palabra del padecimiento. El dolor de Jesús en aquella cruz no fue un espejismo ni una simulación. Fue el dolor verdadero de la carne destrozada y la garganta sedienta. Fue el dolor de las espinas en la frente y la lanza clavada en el costado. Pidamos a Dios que nos haga más conscientes de su dolor y más pacientes a la hora de considerar el nuestro. Consumado es. Esta es la palabra del poder. El Redentor triunfa en la cruz. La misión que le fue encomendada se completó de manera total y perfecta. Ahora podemos mirarle con lágrimas de satisfacción y gratitud, porque con su muerte saldó nuestra deuda eterna. Gloria demos a su nombre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la palabra de la paz. Atrás quedan los gritos desafiantes. Atrás quedan las burlas. Atrás queda la noche oscura de la traición. Ahora se abre desde el Calvario un camino de luz que conduce al cielo. Demos gracias a Dios por la victoria definitiva del Rey de Reyes. Reflexionemos.
esta hora nos preparamos para escuchar la bendita palabra del Señor. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Lectura del Evangelio según Mateo 27, 46, lee así la bendita palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es palabra de Dios. Muy buenos días. Damos gracias a Dios de la oportunidad de poder compartir en esta mañana con todos. Damos gracias a Dios porque hoy seguimos celebrando los acontecimientos de la Semana Santa. Y como solemos hacer, y es la costumbre nuestra, cada Viernes Santo nos allegamos a adorar a Dios. Pero el mensaje de la cruz no es un mensaje exclusivo de la Semana Santa. Es un mensaje para todo el tiempo. De hecho, ese es el mensaje predilecto de la prédica del Evangelio, lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y claro, lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue tan importante y tan trascendental que tenemos que seguir hablando todo el tiempo. Hemos seguido los acontecimientos que llevaron a Jesús hasta la cruz del Calvario. Y nos dice la Escritura que ya Jesús había experimentado en su vida el abandono. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vimos constantemente en el pueblo el rechazo a Jesús, pero no solamente del pueblo, sino aún de su familia. El abandono de su familia y también el rechazo, el abandono, el desamparo de sus discípulos. Entonces, uno pudiera preguntarse, ¿pero podrá Dios desamparar a su Hijo? Y esa es la pregunta que vamos a estar discutiendo en torno a si realmente Jesús fue desamparado por su Padre. Nosotros, los seres humanos, tenemos sensaciones y tenemos creencias de cosas que no son reales. Podemos imaginarnos cosas, podemos tener sentimientos de cosas que no son reales, pero realmente Jesús fue desamparado por su Padre. Claro, Jesús, nos dice la Escritura, que estando ya en la hora novena, dice el Evangelio, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús utilizó las Escrituras justamente en ese preciso momento, cuando el dolor, la agonía, estaba experimentando su cuerpo, todo su ser. Y Jesús utilizó las Escrituras, porque para Jesús las Escrituras tenían suma importancia. De hecho, para nosotros también, en los eventos nuestros, en las situaciones nuestras, no tratamos de describirlas y entenderlas a la luz de nuestro conocimiento o entendimiento. Acudimos a la Escritura, porque la Escritura es la que nos ayuda a entender lo que pasa y lo que pasará. Dios ha provisto este medio de la Santa Palabra para que nosotros pudiéramos beneficiarnos. Jesús utilizó la Escritura, algo que ya Dios había dicho. Nosotros también podemos utilizarla todo el tiempo. Pero ¿sería acaso esas palabras de Jesús agónicas en ese punto terrible donde el sol se había oscurecido, el sol del mediodía se había ocultado como si fuera la medianoche? ¿Ese desamparo sería real? No fue unas palabras de un moribundo, de una persona que está a punto de expirar y no puede armonizar ni articular palabras.
No, Jesús estuvo consciente hasta el último momento. Tampoco fueron palabras de una persona que está sedienta, de que ha perdido sangre, de que todo su cuerpo está experimentando el dolor. Tampoco fue eso. No es una sensación ni un sentimiento. No son palabras fuera de control. El desamparo fue real y total. De hecho, lo que nos dice el versículo es que Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Fue un hecho, fue un abandono total. Y Jesús tuvo que enfrentarlo solo. De modo que allí en la cruz del Calvario, Dios le da la espalda a su Hijo. Absolutamente. No lo acompaña, no está con él, lo deja desamparado porque era necesario que fuera desamparado. Así que Dios desamparó en la cruz del Calvario total y absolutamente a su Hijo. Ahora bien, nosotros pudiéramos tener sensación de que Dios también en algún momento dado de nuestra vida nos puede desamparar. Y hemos tenido circunstancias donde no vemos a Dios, donde aparentemente Dios se ha escondido, y tenemos esa percepción o tenemos esa idea o inclusive ese sentimiento que brota dentro de nosotros. Sepamos que Dios prometió, así como lo prometió a Moisés, a Josué: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Pero a Jesús, en la cruz del Calvario, Dios lo desamparó, lo dejó solo. ¿Qué importancia tiene el que Jesús haya sido desamparado? Bueno, Jesús fue desamparado para que usted y yo nunca jamás experimentemos, los hijos de Dios, experimentemos el abandono o el desamparo de Dios. Sí, en algunos momentos Dios aparta su rostro de nosotros, pero es por un tiempo y es temporal, es pasajero, porque Dios ama a sus hijos, cuida de sus hijos y está con sus hijos en todo momento. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir: es necesario que yo me vaya para que envíe otro consolador que estará con ustedes siempre. De modo que la presencia del Espíritu de Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios cuida de su pueblo. Y las circunstancias que su pueblo ha enfrentado en todas las épocas, Dios ha estado presente, aún en los momentos de muerte y dificultad para la iglesia, porque ha habido situaciones donde la iglesia ha sido perseguida, pero Dios le ha dado fortaleza y Dios le ha dado paz a la iglesia para que pueda enfrentar las situaciones. Tal vez nosotros pudiéramos acusar a los discípulos de haber abandonado a Jesús, de haberlo dejado solo. Pero sepamos que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos también negado a Jesús. Hubiéramos tal vez traicionado a Jesús. Tal vez nosotros hubiéramos hecho igual que los discípulos. Es que los discípulos no estaban preparados. No tenían las herramientas de valor de enfrentar el miedo, porque habían abandonado a Jesús por el miedo a los judíos. Pero Jesús les dijo y les advirtió: no se vayan de Jerusalén
hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Un testigo no es solamente una persona que puede dar fe de un evento porque lo vio o porque lo escuchó, lo presenció. Un testigo también es una persona que está dispuesto a dar su vida por una causa. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes podrán dar la vida por mí cuando y luego de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es la prenda, es la garantía. Una vez el creyente recibe el regalo de la vida eterna, Dios lo llama, Dios lo busca, Dios lo encuentra, pone la fe, lo regenera. Respondemos por la obra del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos sella y nos garantiza de que somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, Dios siempre lo va a cuidar. De modo que el desamparo de Jesús, que fue real y absoluto, ha permitido que ahora, por el desamparo del desamparado, nosotros podamos ser amparados, protegidos por el Señor. Que el Señor permita que podamos nosotros seguir predicando este evangelio y de la importancia de que Jesús fue solo a la cruz, desamparado por Dios, para beneficio nuestro. Hermano y hermana que nos escucha en esta mañana, Dios, no importa la situación en la cual enfrentemos hoy, las circunstancias de vida que enfrentemos hoy, las que vamos a enfrentar mañana, Dios es el mismo, no cambia, nos ha llamado, nos ha escogido para ser su precioso tesoro. Y eso es una garantía de Dios. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén.
al Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, yo no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigueña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que tu dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es palabra de Dios. Una vez más tenemos el privilegio, la responsabilidad y la oportunidad de estar frente a la cruz. Y frente a la cruz, escuchar la proclamación desde el martirio del Señor. El tiempo a veces nos juega momentos difíciles. La historia de la crucifixión en cada uno de los evangelios nos lleva a distintos tiempos. En mi caso, yo prefiero el evangelio según San Marcos. En Marcos, todo parece indicar que la crucifixión tuvo lugar a las 9 de la mañana y su muerte en la cruz ocurrió a las 3 de la tarde. Sin embargo, todo indica que en esa trayectoria recibió la burla, el oprobio, el relajo, el olvido, la traición, pero de una manera extraordinaria, de una manera única. A las 12 del mediodía, una oscuridad inmensa invadió el lugar. Aquello fue totalmente oscuro. Desapareció el sol. La gente no entendía lo que estaba ocurriendo. Algunos, en forma errónea, pensaban que el dios Sol venía a protegerlo en una forma pagana. En aquel momento de oscuridad profunda, que nos debe recordar que Jesús es la luz del mundo y donde Él no está, no hay claridad. El pecado, el odio, la traición, el oprobio es oscuridad. Y allí se manifestó la oscuridad profunda. Su cuerpo había recibido el dolor, la mordida del dolor inmenso
el cansancio. Y en aquel momento único pronuncia lo que en el conteo bíblico se llama la cuarta palabra. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos pensado sobre esta palabra, las implicaciones que ella tiene, las profundidades que ella tiene. En mi caso, yo pienso muchas veces, Jesús nos dijo que Él y el Padre eran uno mismo. Y aquí me está diciendo, ¿por qué me abandona? ¿No te parece una tremenda incongruencia? Dios abandonado por Dios. Dios abandonado por Dios. ¿No te choca? A mí me choca. ¿No te hace reflexionar? A mí me hace reflexionar. ¿No te hace buscar? A mí me hizo buscar muchas veces. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegué a la conclusión con muchos otros cristianos que la pregunta es la misma vez que nos hacemos constantemente. No es por qué, sino para qué. No es el por qué del abandono, sino para qué del abandono. Si miramos la trayectoria bíblica, encontramos que Jesús viene al mundo en forma natural, pero a la misma vez en forma divina. Nace de María Virgen. Hay un nacimiento virginal. Crece como un niño normal. Se desarrolla como un niño normal. A los 12 años, en el templo, discute con los doctores de la ley. Hay un vestigio de divinidad. De vez en cuando aparece ese vestigio de divinidad en los milagros, en la predicación, pero vive como un ser humano. Se somete a las leyes del ser humano. Sufre como ser humano. Se identifica con el ser humano. El ser humano, desde el Edén, en su desobediencia, pierde la relación íntima con Dios. Pierde el contacto con Dios. Somos caídos. Somos una raza caída, caída de la gracia de Dios. Dios no puede ser burlado. El pago del pecado es muerte. Y la única manera de pagar es con perfección. Se hacen muchos sacrificios. Se ofrecen corderos, se ofrecen bueyes, se ofrecen animales, pero ninguna ofrenda es perfecta. Ningún sacrificio es perfecto. La única manera de satisfacer la deuda era un ser perfecto, un ser humano perfecto. Jesús obtuvo en él todas las características del ser humano, pero nunca pecó. Vivió como ser humano, pero nunca cayó. Se desarrolló entre los humanos, pero nunca cayó de su gracia. Por consiguiente, era la ofrenda perfecta. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de que alguien te haya saldado una cuenta, o que tú mismo en tu experiencia hayas logrado pagar tu carro, tu casa, algo que tienes, y al ver el pago ya marcado con pago, saldado, te da una alegría especial. Pero cuán más grande es la satisfacción cuando tú sientes que tú no puedes pagarlo, tú no puedes obtener el pago de la deuda, pero alguien la cubre por ti. Y aquí está ocurriendo eso. Los seres humanos no podíamos pagar nuestra deuda de desobediencia, de odio, de miseria, de injusticia. No podíamos pagarla. Había que pagarlo con un ser humano perfecto. El único era Jesús. Y en la cruz
lo que ocurre en aquel momento de oscuridad inmensa, de una oscuridad tremenda, donde Jesús reclama, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Lo que está ocurriendo allí es por un momento se separa lo divino de lo humano, y sobre lo humano cae la fuerza del pecado del mundo, cae la fuerza de tu pecado, de mi pecado, la fuerza de los que pecaron antes de él, la fuerza de los que pecaron en su época, la fuerza de los pecados de los que seguimos pecando. En su cuerpo cae la furia de Satanás, la furia del pecado de este mundo, la furia del dolor y de la miseria cae sobre él. Calvino y Lutero dicen que aquel es el momento en que él baja a lo más profundo del infierno y siente el dolor, la carga del pecado del mundo, siente el pecado de todo. Ahí está pagando. Ahí está pagando la deuda de todo el ser humano. Allí está pagando la deuda de la humanidad. Allí nos está dando la oportunidad de volver a entrar en nueva relación íntima y verdadera con Dios. Pero no cometamos el error de pensar que ese es el fin de la historia. No cometamos el error de pensar que allí termina. Hay muchos que se abrigan en esta palabra y dicen, bueno, estamos abandonados. ¿Acaso Dios nos abandona? No. Yo no creo que ningún ser humano ha sentido el abandono total. Él sí. No, no nos abandona. Aquel fue un abandono necesario para un ¿para qué? Para un ¿para qué? Para lograr establecer la nueva relación. Cuando lo vemos en aquel abandono, ese no es el principio. ¿Sabes? Nos cuesta un poco trabajo entender. Yo entiendo que para este momento, para ese sacrificio, para esa entrega, fue que vino Jesús al mundo. Allí se cumple su ministerio. Allí se cumple su labor. Allí toma lugar el objetivo por lo cual, la razón por la que vino. Todo lo demás son atributos. Los milagros nos guían hacia la divinidad de Él. Todo lo demás ocurre, pero en aquel momento único, en aquel momento especial, se cumple la razón por la cual Él vino al mundo. Muchas veces se ha escrito y se ha discutido que hay una incongruencia. Y mucha gente piensa que la incongruencia mayor es Dios abandonado por Dios. Sin embargo, un autor del siglo pasado decía, si lo miras como incongruencia, resúmelo con la gran congruencia. La gran congruencia es el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a ti. Eso es lo que ocurre aquí. Eso es lo que ocurre en el Elohim, Elohim, lama sabachthani. Se me ocurre pensar que ante esta palabra pueden haber muchas manifestaciones, pueden haber muchas observaciones. Yo recuerdo una en particular que ha estado conmigo toda la vida. El gran maestro de predicadores puertorriqueños y filósofo de su época, Domingo Marrero, decía que al llegar a esta palabra, lo único que podemos hacer es silencio. Que puede haber la tentación de un gloria a Dios, puede haber un momento de pregunta, pero la gran respuesta ante la magnitud de esta palabra es el silencio. En mi propia vida lo he practicado completamente. Al encontrarme frente a esta palabra, hago silencio. Uno que pagó por mí, uno que ocupó mi lugar,
uno que me abrió la puerta para la salvación, uno que me tuvo en cuenta por el amor del Padre. Tu pecado y mi pecado es clavado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Los pecados del mundo son puestos en Él para que tengamos esperanza y vida eterna. Y cuando yo hago silencio y reflexiono sobre esta palabra, me llega a mi mente y lo comparto con ustedes. Al igual que inmediatamente Él no guardó silencio, sino que pudo decir, consumado es. Y más tarde decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había cumplido su labor. Había cumplido la razón por la cual vino a nosotros. Ha pagado la deuda de la humanidad. Y se me ocurre a mí que el gran grito de Él, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se convierte en mí y debiera convertirse en ti en el grito, Dios mío, ¿por qué me has amparado? Dios mío, ¿por qué me has protegido? Sí, en el grito de desamparo de la cruz hay un grito profundo de la humanidad de reconocer el amparo de Dios. En la oscuridad profunda de aquel momento brilla en tu corazón y en mi corazón el Cristo que es luz del mundo, y porque eres la luz del mundo te permite a ti y a mí confiar en Dios nos ha protegido. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contempló en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en medio de una cruz mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la fe cristiana, ofrenda es entrega y entrega es dádiva. Hoy celebramos la ofrenda, la entrega, la dádiva perfecta. Cristo Jesús entregándose por nosotros. Ninguno de nosotros puede ni siquiera acercarse a la más perfecta de las ofrendas de la historia. No obstante, Él en su amor y en su gracia te ofrece la oportunidad de dar tu dádiva, tu ofrenda, tu entrega para que el mensaje continúe alrededor del mundo. En la pantalla aparece la oportunidad que tú puedes hacer tu ofrenda a través de la iglesia. Te invitamos cariñosamente a celebrar el día de la ofrenda perfecta con nuestra ofrenda al Dios de la historia. Amén.
Oremos. Señor, hemos recibido en nuestros corazones la más perfecta de las ofrendas, tu sacrificio, tu pago por nuestros pecados, en una forma sencilla y humilde. Presentamos una porción de nuestros bienes. Bendícelo. Permite que puedan ser usados de manera sabia en la extensión de tu reino. Bendícenos como pueblo en este momento y condúcenos de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Compartamos el momento de reflexión. Y dice así: He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. Adoremos al Padre que nos amó. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. Adoremos al Salvador que cargó la maldad de nosotros. He aquí el madero de la cruz del cual colgó la salvación del mundo. Adoremos al Consolador que nos hizo nacer de nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, llama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es palabra de Dios. La cuarta palabra, según el enfoque que tomemos, el camino que sigamos, puede ser el punto más alto del evento de la cruz o, por el otro lado, el punto más bajo del evento de la cruz. ¿A qué nos referimos? Bueno, según nuestra tradición reformada, esta cuarta palabra constituye el punto más alto del evento de la cruz. Para los que piensan de otra manera, a nuestra manera de ver, es el punto más bajo. Quienes piensan que Jesús realmente no fue desamparado en la cruz, que todo lo que tuvo realmente fue una sensación de desamparo, pero que nunca fue desamparado. Como hemos visto, Jesús realmente fue desamparado por el Padre. Las tinieblas de aquella hora fueron una señal inequívoca de que allí en la cruz se estaba dando el evento cósmico más trascendental e irrepetible de toda la historia. El Hijo de Dios, desamparado por su Padre, por cargar sobre sí el pecado de todos nosotros. Sin ese desamparo no hay beneficios de redención. Y sobre eso quisiéramos compartir con ustedes brevemente. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que los creyentes a través de toda la historia gozamos por el desamparo que Jesús sufrió allí en la cruz del Calvario? Tocaremos solo algunos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de la satisfacción.
el hecho de la satisfacción. Cuando Cristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, se hizo pecado, dice la Sagrada Escritura, maldito el que es colgado en un madero. Él satisfizo todas las demandas de Dios al vivir una vida perfecta, pero también al morir de manera perfecta, al ofrecer al Padre un sacrificio de manera perfecta. Satisfizo la demanda de Dios. Hay una corriente que históricamente se ha colado en la vida de la iglesia, implicando que la muerte de Jesús tuvo que ver con alguna estratagema del enemigo de las almas, del diablo. Nada más lejos de la verdad. De hecho, en el ministerio de Jesús, el enemigo todo lo que trató de hacer fue justamente evitar que Jesús llegara a la cruz. Lo hizo en el desierto, lo hizo en otras instancias, en el ministerio de Jesús, cuando la multitud trató de apoderarse de él para convertirlo en rey. Lo hizo de hecho a través de uno de sus más cercanos seguidores. Recordarán ustedes a Pedro, cuando trató de impedir que Jesús cumpliera su propósito de ser entregado, de sufrir y de morir. La muerte de Jesús implicó la satisfacción del Padre, y habiendo Jesús satisfecho toda justicia, es decir, vivir una vida perfecta, ofrecer un sacrificio perfecto, su justicia nos es imputada a todos los que en Él creemos. Me parece que ese es el punto de partida. Allí en la cruz se hizo la transacción más importante de la historia. Él cargó sobre Jesús todo nuestro pecado e imputó sobre nosotros toda justicia. De manera que ahora, al vernos ser Padre, ve la justicia de su Hijo Jesús en nosotros. Pablo lo expresó en la carta a los Romanos cuando dice: justificados pues por la fe, todo creyente en Jesús, por su satisfacción en la muerte, en la cruz del Calvario, somos ahora justificados delante del Padre. El segundo elemento, gozamos de la paz con Dios. Cada vez que el mundo está en crisis, el grito que surge de un lado y del otro es que haya paz. Y cierto es que cada creyente de la iglesia clama constantemente por la paz del mundo. Pero Jesús reflexionó acerca de la paz que se puede conseguir con esfuerzos nuestros. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego añadió: yo no os la doy como el mundo la da. La paz que los seres humanos podemos conseguir entre nosotros es pasajera. En muy corto tiempo de duración tiene. La paz que el ser humano piensa que puede conseguir con Dios, realizando buenas acciones, tomando buenas determinaciones, de hecho, no es aceptada por Dios como un esfuerzo nuestro, porque hacerlo sería invalidar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos para con Dios? Tenemos paz para con Dios, pero no por esfuerzo nuestro. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede estar en paz al saber que todos sus pecados fueron satisfechos en la cruz del Calvario. Usted puede enfrentar las crisis más profundas. Usted puede enfrentar los momentos más críticos con la paz del Señor, que vuelve a decirnos: no temas, yo estoy contigo. Y en tercer lugar, este desamparo del que Jesús fue víctima en aquella cruz nos trae reconciliación y una relación permanente con el Padre. Antes, cada creyente, antes de creer en Jesús, estábamos enemistados con Dios. Y escuche bien, esto no es simpático, pero es la verdad. Dios también enemistado con nosotros, porque Él es santo, 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 y nosotros totalmente pecadores, y Dios no tiene trato con el pecado. Cuando Jesús asume el pecado nuestro, nos reconcilia con el Padre.
volvemos a estrechar esta relación que nada ni nadie podrá interrumpir en ningún lugar. En ningún momento recordamos al apóstol cuando dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Es una pregunta. Y luego responde, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Celebramos en esta palabra la reconciliación. Jesús llevando sobre sí lo que nos correspondía a nosotros y cargando en nosotros toda su justicia. Un hombre de Dios fue a visitar a una anciana que estaba afectada por una terrible artritis. Cuando él la ve, luego de un tiempo sin poder compartir con ella, ve sus manos y todo su cuerpo encorvado, pero particularmente le llamaron la atención las manos de aquella mujer, ya muy anciana de hecho. El hombre de Dios le pregunta, ¿tiene usted dolor, mi hermana? Y ella le contestó, sí, mirándose las manos, tengo mucho dolor. Pero tenía en aquel lugar donde ella residía un cuadro de la crucifixión del Señor. Enfocó su mirada en aquel cuadro e hizo que aquel hombre de Dios mirara también aquel cuadro y le dijo, mis manos me duelen por la artritis, pero no tengo clavos. Él sí tuvo clavos en las manos y por esas heridas yo tengo paz. Tengo dolor en todo el cuerpo. Él tuvo una corona clavada en su cabeza. Yo no la tengo. Él tuvo el dolor. Yo tengo su paz. Su costado fue clavado por una lanza. Yo no la tengo. Él tuvo la lanza clavada. Yo tengo paz. Pienso que cada creyente, al mirar a la cruz del Señor, y allí Él colgado por nosotros, desamparado por nosotros, debería reflexionar de la misma manera. Él tuvo el dolor, los clavos, la corona de espinas, la lanza, y por su muerte y desamparo, yo tengo paz. Que así nos ayude Dios a reflexionar y a vivir agradecidos. Que así sea. Amén. Ya sé que su Hijo nos
La invitación al compromiso dice así: pueblo comprado con sangre, luego del encuentro con Cristo, es la hora de su desamparo. ¿Cómo hemos de responder entonces? Queremos reafirmar nuestra confianza en la transacción cósmica del Calvario. Queremos resueltamente transitar por el camino nuevo que se nos ha abierto. Y queremos vivir para aquel que cargó sobre sí nuestros pecados y nos imputó su perfecta justicia. Amén, amén. El Dios que por amor a ti y a mí entregó a su propio Hijo Jesucristo, te bendiga y te guarde. Su amor, su gracia y su misericordia resplandezca en nuestro pueblo, ahora y siempre. Amén.